Hola, queridos oyentes, un nuevo espacio de Firmes en la Verdad. Disponemos de un tiempo que compartir y va a ser bastante interesante, como suele ser en este poco espacio. Y tenemos hoy con nosotros, sin más preámbulo, a una persona que está provisionalmente en España, viene de lejos y nos va a contar qué es lo que hace, porque creo que es algo que hoy día les va a sorprender, porque el tema es la existencia de la esclavitud en este siglo XXI y otras tareas que ellos hacen. Él es un padre trinitario y trabaja en el continente africano. Buenas tardes, Padre Antonio. Hola, buenas tardes. Mucho gusto en saludarle. Él es Padre Antonio Fernández, ¿verdad? Sí, bueno, concretamente el nombre es Antonio Aurelio Fernández. Eso. Nombre compuesto. Ah, muy bien. Padre, cuéntenos, que usted está de misiones en África. ¿En qué parte de África? ¿Qué es lo que hacen en concreto? Bueno, nosotros los proyectos que llevamos en África, aparte de los trinitarios, estamos en Madagascar concretamente. Pero bueno, los proyectos en sí con los que yo trabajo son en Sudán. Yo realmente mañana me voy para Sudán, pero luego me vuelvo ahí. Estamos un poco yendo y viniendo para ver los proyectos que realizamos y buscar también subvenciones y ayudas. Claro, que eso es fundamental, el apoyo nuestro, ¿no? De esta parte del otro continente, uno de los otros. Y padre, ¿qué es lo que en Sudán en concreto, le voy a hacer otra vez la pregunta porque creo que los oyentes pensarán que si he errado, ¿no? ¿Existe la esclavitud, es verdad? Bueno, en Sudán la esclavitud ha existido y ahora lo que está quedando son los retazos de la esclavitud que ha existido, me explico. Sudán ha estado en guerra hasta hace poco, ¿no? Ha estado en más de 20 años de guerra. Entonces, bueno, ahí no había ningún organismo internacional que pudiera entrar y ver lo que estaba sucediendo. Ha sido una guerra norte-sur en el que el gobierno islámico dictatorial quería de alguna forma imponer la ley islámica en el sur, quería apoderarse del sur cuando son otras razas, son completamente diferentes, ¿no? Sí. El norte es una raza más árabe y el sur es la raza normal africana que nosotros conocemos, ¿no? Muy negros, muy altos, muy delgados. De hecho, Sudán en árabe se dice, o es negro, significa negro, ¿no? Negro es Sudán. Entonces son dos pueblos muy diferentes, que con la colonización inglesa, cuando se hicieron los países en África, pues se hicieron sin tener en cuenta las culturas, las razas, las poblaciones, las religiones, las lenguas. Simplemente, si usted se fija en el mapa de África, está hecho con un tiralínea, ¿no? Sudán fue realizado de esa manera. Sí. Son varias culturas dentro de los diferentes pueblos que hay incluso. Entonces, pues bueno, pues la parte del norte ha querido siempre, de alguna forma, apoderarse del sur. Entonces son islámicos, el sur son mayoritariamente animistas o cristianos, bien sean católicos, que anglicanos, que evangelistas. Pues durante 20 años el gobierno ha estado mandando aviones, ha estado mandando militares para que bombardeasen. Ha habido más de 3 millones de refugiados sudaneses fuera del país. Estados Unidos y creo que fue Canadá, no recuerdo si Canadá o Australia, abrieron sus puertas y podían entrar directamente los refugiados sudaneses. Eso ha sido hasta hace 4 o 5 años, o 3 incluso. Nosotros teníamos centros de refugiados en el Cairo, donde yo he estado varios años, donde habían 30.000 refugiados que utilizaban Egipto para irse a estos países, a América y a Canadá. Entonces, bueno, pues durante 20 años el gobierno ha estado de guerra con el sur. Un país tan pobre, una guerra tan larga, pues la pobreza aumentaba ya sin límites, ¿no? Sí. Entonces el gobierno se veía limitado a la hora de pagar a los mismos militares, porque el dinero que conseguía era para seguir comprando armamento. Entonces, bueno, pues cuando los militares bajaban al sur, a los poblados de los africanos, de los sudaneses,
pues no tenían nada. Nosotros llevamos proyectos en Rumbek y allí había días que bombardeaban 3 veces. Sí. No había una edificación más alta de medio metro porque todo estaba bombardeado. Todo era medio metro de construcción y de ahí para arriba no había nada. Entonces, bueno, pues los militares tenían que buscarse la vida como pudiesen, ¿no? Para poder también subsistir, porque el mismo gobierno no les pagaba. Sí. Entonces, pues bueno, ya se sabe que cuando uno entra en un poblador, todo lo que encuentra es botín de guerra, ¿no? Y además, si se prescribía dentro del mismo contrato de los militares, que aquello que consiguiese, pues se lo podía quedar, era botín de guerra. O sea que como se puede usa... imaginar. Sí, perdón, se usaba al hombre como botín de guerra, y por esto es el inicio un poco, ¿qué? Exactamente. Como puede imaginar, pues no encontraba nada. Lo que encontraban eran mujeres, niños y niñas. Hombres no, porque los hombres a la hora de enfrentarse a los militares sin armas, porque en el sur no existía armas en los poblados, la guerrilla que luego comenzó a surgir, sí tenía armas, pero en los poblados no. Entonces a los hombres directamente los asesinaban, ¿no? Entonces, pues bueno, el botín de guerra era eso, ¿no? Las mujeres, los niños y las niñas. O sea que Y a partir de ahí es cuando empieza la esclavitud. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que...? Porque usted es trinitario, ¿y dónde es su enclave? ¿Dónde trabajan los trinitarios ahí en Sudán? Nosotros no estamos concretamente viviendo en Sudán. Nosotros hace años pedimos poder permanecer en Sudán, residir en Sudán, y el gobierno nos prohibió el visado de residencia. Entonces lo único que pudimos hacer es abrir casa en el Cairo y del Cairo entrar y salir para hacer los proyectos que seguimos, ¿no? ¿Y qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que hacen cómo pueden, qué recursos explotan para poder meterse o cómo pueden llegar a infiltrarse en ese ambiente que es tan precario, tan tremendo y tan de guerra, ¿no? Sí, bueno, nosotros a la hora de no poder estar de manera permanente allí, aunque vamos asiduamente, trabajamos siempre conjuntamente con la diócesis. Primero porque, bueno, al formar parte de la Iglesia, ser una orden trinitaria, una orden católica, pues siempre tenemos que trabajar conjuntamente con la Iglesia, ¿no? Y en estos sitios las diócesis son un poco la representación más fuerte dentro de lo que hay en el movimiento para trabajar social con la gente que está allí, ¿no? Entonces lo que hacemos, independientemente ya de los proyectos o de las actividades con los esclavos que hay, pues también apoyamos a la diócesis con otros proyectos más sociales de cooperación, pues con la construcción de escuelas o con la construcción de pozos, con la construcción de letrinas, etcétera, ¿no? Entonces ese es otro apartado que trabajamos con la diócesis, además del tema de la esclavitud. O sea que tienen un trabajo ímprobo allí, claro. ¿Y cuántos están ustedes? Nosotros aquí concretamente llevando esto somos 2. ¿2 solo? Luego hay una organización de laicos también que están apoyándonos y, por ejemplo, ahora cuando me vaya mañana a Sudán vienen 3 laicos también, personas de España que también apoyan mucho los proyectos a través de actividades, generan parte económica con actuaciones que hacen, benéficas, de actividades, y entonces ellos también vienen porque es fundamental. Yo creo que la Iglesia tiene que seguir apoyándose a personas como nosotros, con otra responsabilidad, pero con la misma sensibilización, pues están deseosos de ayudar y colaborar. Yo creo que el problema de la Iglesia es que no se le da espacio a los mismos laicos para que puedan manifestar su deseo de ayuda y de colaboración. Entonces ellos mismos son los que se acoplan, ellos mismos son los que se unen, ellos mismos son los que deciden. Y nosotros en estos proyectos estamos ahí simplemente pues para animar, para que cuando venga el momento de desfallecer, porque con estas situaciones hay muchos momentos de desfallecimiento, pues estar ahí y seguir fomentando la fe y seguir fomentando la esperanza de todo lo que se está haciendo. Claro, porque ahora, por ejemplo, dice usted que van un grupo de laicos, ¿no? Bueno, varios laicos con ustedes. ¿Cuál va a ser su trabajo allí? Ver un poco los proyectos que estamos realizando. Nosotros también en la capital también tenemos en granjas escuelas donde los niños que se han liberado
pues los hemos acogido, porque bueno, cuando se liberan niños y niñas se busca la familia de referencia, ¿no? De dónde pueden proceder, de qué tribu, de qué cultura, y si se encuentra alguien de la tribu o alguien de la familia, se deriva a ellos para que ya estén con ellos. Pero si no, porque bueno, a la madre la han vendido en otro país fuera de Sudán, o se le ha perdido la pista y no se sabe por dónde está, pues si no se tiene un lugar donde derivarlos, que es lo que corresponde, estar con su propia familia, con su propia tribu, si no se tiene un lugar donde derivarlos, lo tenemos nosotros en nuestras granjas escuelas. Entonces, padre, un momentito, o sea que ustedes, una de las labores allí es liberar esclavos de donde estuvieran, ¿no? Si están en familia o dónde encuentran a estos esclavos. Bueno, nosotros cuando había guerra, los encontrábamos en grupos directamente con los mercenarios, que llevaban grupos de 100, 200, 300 niños buscando comprador, ¿no? Los sacaban a otros países, los sacaban al Chad, los sacaban a Arabia Saudí, a Libia, y por allí se vendían, ¿no? Sí. Entonces nosotros intentábamos comprarlos antes de que se perdiesen, de que los sacasen fuera, porque ya era seguro que no se volverían a encontrar nunca más. Y en el momento que los liberábamos, pues los derivábamos a nuestros centros de acogida, y como ya digo, nos encontraba una familia, una tribu que correspondiente, ¿no? ¿Y el qué precio? Qué tremendo, ¿verdad? O sea que le tenía que comprar para liberarlos. ¿Y a qué precio se compraban a estos niños? Bueno, el niño, ya sabe usted que en la cultura islámica las mujeres y las niñas siempre tienen menos valor, ¿no? Entonces, aunque se pagase en dólares, el niño correspondía aproximadamente a 300 euros, la niña 250 y la mujer 200. O sea que la mujer nada, por los suelos la mujer. Y les compran a estos niños, los llevan a la granja y procuran, si no, buscar de qué tribu vienen y para que puedan quedarse allí, claro, porque la adopción ni mandarlos a otros países, eso me imagino que será una salida que no es buena para ellos, ¿no? No, absolutamente. Cuando uno ha nacido en su país, claro, tiene derecho a permanecer en ese país, sí. A desarrollarse, a tener unos derechos, unos requisitos, unas aportaciones, una cultura, una enseñanza. Nosotros incluso con el tema de la inmigración, por ejemplo, en España, nos da pena porque realmente esta gente lo que sí quisiera es vivir en su país, claro, y poder desarrollar su país y poder desarrollarse a ellos. Nadie quiere salir de su propia casa, nadie quiere dejar a su familia. Si lo hacen es porque hay una necesidad mucho mayor. Entonces nosotros no queremos que estos niños dejen su país, sino que crezcan en él porque han nacido en él y en su cultura y en su gente. Entonces no llevamos temas de adopción. Claro, muy bien. Y lo único que ustedes les acogen cuando no encuentran a sus familias, claro, porque si después de la guerra, como ha dicho, al padre le habían matado, la madre a lo mejor está vendida como esclava, no les encuentra, entonces les acogen y con ellos que hacen escuelas, porque no los pueden tener allí eternamente, claro. Sí, bueno, ellos van creciendo. Ya tenemos chicos que están en la universidad, chicas que están en la universidad. ¡Qué maravilla! Están estudiando medicina o están estudiando derecho, porque se les da esa oportunidad, ¿no? Para que ellos mismos saquen adelante su propio país. Hay casos que los sacan fuera a estudiar y ya luego no quieren volver a su propio país. No, ellos tienen que estudiar en su país y sacar adelante su propio país. Claro. Entonces nosotros hay ese seguimiento, ¿no? De que ellos sigan adelante y tengan la oportunidad de formarse y de educarse para luego trabajar apoyándose a ellos mismos. Claro. Uy, padre, qué maravilla. Entonces usted cuando viene a España dice que viene sobre todo para pedir ayuda. Sí, nosotros trabajamos en la recogida de fondos, a través de los criterios, a través de la asociación también que se ha creado, que se llama AMSUDAN, Ayuda a Misioneros de Sudán, para llevar proyectos de cooperación. Entonces hacemos actividades benéficas, y en estas actividades benéficas, además de las donaciones que quiere dar la gente, fundamentalmente nosotros todo lo que hacemos son donaciones y ayudas privadas. Sí. Entonces, pues a través de esto es como se van realizando todos los proyectos allí en Sudán. Entonces, por ejemplo, alguien que nos esté oyendo y que quiera
informarse, que quiera hacer donación, que quiera contribuir y ayudarles de alguna manera, ¿cómo se ponen? ¿Cuál es su página web o dónde se tienen que contactar? ¿Dónde tienen que meterse? Bueno, los Trinitarios, la página web es trinitarios.net. Sí, trinitarios.net, sí. O la asociación que se ha hecho también para estos proyectos se llama AMSUDAN, es decir, AM Sudán, Ayuda a Misiones de Sudán.org. Muy bien. amsudan.org o trinitarios.net, ¿no? Ya saben, oyentes, queridos oyentes, si alguno quiere ayudar, que tanta falta hace y tanto bien están haciendo estos padres trinitarios allí, en estas dos, AMSUDAN con M y Sudán, o trinitarios.net. Siglas de Ayuda a Misioneros, sí. AM Sudán, Ayuda a Misioneros de Sudán. Muy bien. Padre, cuéntenos más cosas. Entonces, ¿usted cuánto tiempo llevaba allí? Bueno, nosotros hemos empezado los proyectos con el tema de la esclavitud hace más de 15 años, bastante más, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, este tema es un tema que, aunque hemos venido diciendo lo que sucedía y tal, pues tampoco ha sido un tema que se haya publicitado mucho, ¿no? Sí, ha habido organismos, algunas veces se han dado algunas charlas o han pedido alguna información nuestra, pero llevamos más de 15 años trabajando en este tema. Ahora, por ejemplo, después de que se ha parado la guerra, las rutas que ha existido hasta hace poco de esclavos en los que sacaban a estos países, cerrado. No es tan evidente porque en el momento que se firmó la paz empezaron a entrar muchos organismos internacionales que empezaron a ver lo que pasaba allí. Entonces el mismo gobierno se tuvo que frenar. Y además porque, bueno, al firmarse la paz, el gobierno no podía seguir bombardeando el sur, con lo que se detuvo. Esto no quita de que existan esclavos que habían sido comprados. Entonces nosotros ahora, en vez de seguir el tema de buscar los grupos de 200, 300 niños para comprarlos, ahora se está trabajando en la búsqueda y rescate, si podemos llamarlo así, de los niños que ya están comprados, que ya están viviendo en una familia, que se ven, ellas no son parientes, no son familias propias, porque evidentemente cuando uno en una casa con rasgos árabes, como podría ser cualquiera de Marruecos, ve que vive un negro o una negra, claro, delata. Pues se da cuenta de que no es parte de la familia. Entonces se sigue un procedimiento legal en el que existe una denuncia. Sí. Evidentemente el juez no puede dar la sentencia de que ese niño es un esclavo o que ha sido comprado, porque el mismo gobierno de Sudán no admite la esclavitud en su tierra. Pues ese mismo juez, pues lo que hace es entregar el niño a alguna tribu del sur que diga que conoce, que sabe quién es, o alguna familia, algún familiar que diga que sí sabe quién es, que es parte de la familia. Se lo entrega a esa familia, para quitárselo a los señores que lo han comprado. Y bueno, la sentencia siempre es la misma. Como no nos ponemos de acuerdo, se archiva el caso y este niño se le entrega a esta familia mientras tanto, hasta que no se descubra a quién pertenece. Y de esa forma no oficial, para no reconocer la esclavitud, pues seguimos rescatando también a niños que ya habían sido comprados por otros señores. Qué maravilla, padre. ¿Y no corren ningún peligro? Porque claro, habrá familias que estén en su contra totalmente, ¿no? Porque les quitan a sus esclavos. A su mano de obra. Claro. Pero bueno, en estos países en los que no hay democracia, que suelen ser dictaduras, suele haber mucha corrupción y todo, siempre hay peligro. Pero con lo que se está haciendo, con la diversión que hacemos con los niños que están tomando sus propias decisiones, su propio camino, su propio futuro, y con la ilusión que tienen y con el esfuerzo que hacen para salir adelante, los peligros es un interés muy pequeño. Muy bien, pero qué maravilla, padre, o sea que son pioneros en esto de la liberación, que impresionante, porque llegaron en guerra y abren un camino nuevo totalmente. Sí, nosotros hemos estado ahí en guerra, hemos estado ahora que hay la paz, y hemos estado presentes siempre intentando en un segundo plano, pero apoyar a esta cultura que ha sufrido tanto, que lo ha pasado tan mal, ¿no? Yo recuerdo el primer año
que ya se firmó la guerra y empezamos a hacer actividades, aquí no había nada, ni siquiera un azadón para trabajar la tierra. Sí. Y la gente lo trabajaba con las manos, sin esperanza, porque eran generaciones que habían vivido en la guerra y no tenían esperanza de que el acuerdo durase más de 2 meses, 6 meses. Entonces, bueno, intentaban cultivar pequeñas partes sin saber si iban a tener que volver a salir corriendo, como habían estado haciendo durante tantos años. Pobre, Luego ya ha pasado el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, y ya ha ido creciendo todo, ya hay nuevos muelles, ya hay nuevas construcciones. Entonces ahora nosotros, gracias a Dios, nos sentimos orgullosos de que hemos sido parte de la esperanza de este pueblo. En segundo plano, porque ellos son los que tienen que construir su futuro, pero sabiendo que en la Iglesia ha estado lo mismo. Cuando estaban en guerra y no había ningún organismo además de la Iglesia, sí, todos estaban huidos, o las ONGs en tiempo de guerra no están en estos sitios, la única que estaba en la Iglesia, y también está cuando están construyendo su futuro. Qué maravilla, Padre, ve qué bonito lo de sembrar esperanza, y desde luego cómo nos ha gustado todo lo que nos ha contado. Ya se nos acaba el tiempo, pero nos ha alegrado muchísimo poder habernos informado sobre esto que ocurre en otra parte del mundo, de lo que no sabíamos mucho, y nos gustaría desde luego dar de nuevo los sitios de esotrinitarios.net y AmSudam para todo aquel que quiera ayudarles, porque es una labor encomiable, Padre, y que, bueno, que nuestras oraciones también, porque eso también es una forma del apoyo a esa esperanza, ¿no? Y a esa pervivencia, Padre. Yo creo que, yo siempre lo digo, ¿no? Ya para terminar, porque es verdad que el tiempo a veces es muy caro, ¿no? Sí. Pero yo siempre lo digo, nosotros los cristianos siempre empezamos la misa con el yo confieso, ¿no? Y cuando nos confesamos también utilizamos, porque hemos pecado de pensamiento, hemos pecado de palabra, hemos pecado de obra, pero nunca nos acordamos de confesarnos de que hemos pecado de omisión. Y la omisión también es un pecado. Claro. Y cuando no nos acordamos de los cristianos perseguidos, estamos omitiendo, o los estamos omitiendo, los estamos olvidando, y eso es un pecado. Y cuando no nos acordamos de los que sufren o de los que están matando porque creen en Jesús, eso es un pecado, porque omitir el recuerdo. Entonces yo creo que sería bueno que cada vez que hacemos o que públicamente digamos el yo confieso, cuando digamos de pensamiento, palabra, obra y omisión, que cuando sea la palabra omisión, la intentemos relacionar siempre con los cristianos perseguidos. Muy bien, qué bonito, Padre, con esa iglesia tan necesitada. Pues, Padre, cuente con nuestra oración, desde luego, y qué buena lección nos da y qué buen aprendizaje vamos a tener con eso, de que cada día que recemos el yo confieso o nos pongamos en oración, el no olvidar a la iglesia necesitada. Muchísimas gracias, Padre, por compartir este tiempo con nosotros, Gracias a vosotros por contar un poco y hacer contar a todos los oyentes por la experiencia de muchos cristianos que están en estos países. Sí, que Dios le bendiga, Padre. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Ahora que no nos oye el Padre Antonio, de verdad decirles que estamos totalmente impresionadísimas con este testimonio, porque se juegan la vida, que son 2 personas que llevan allí luchando tanto tiempo, y cómo nos ha dado este testimonio de fe, de valentía, de opción total por Cristo, por llevar a la Iglesia, por esa caridad de verdad que es amor en mayúscula, y en un segundo plano con una humildad tremenda, simplemente, como decía él, el que nace en un país tiene el derecho a estar allí, y entonces por eso esos misioneros van allí a jugarse el todo para que estas personas puedan hacer una vida, su futuro, en la universidad, como él ha dicho. Y la verdad que es que ha sido una maravilla. Lo que quiero que valoremos esta grandeza, estos hombres que luchan dentro de la Iglesia, estos apóstoles de Cristo. Un saludo y hasta el próximo programa.